Este sonido es el que dicen haber escuchado testigos de abducciones. Y hoy, precisamente, hablaremos de una de ellas. Seguramente algunos la conocéis, pero no significa que no sea una historia espectacular. Hoy hablamos de la supuesta abducción de Linda Napolitano. Una abducción distinta, original, si se puede denominar así, ya que fue abducida desde un edificio en plena gran ciudad. Pero no quiero daros detalles, no quiero haceros spoilers, porque la historia, para mí, es espectacular. Todo empezó con Bud Hopkins, que es un especialista en ufología y abducciones, tras la publicación de su libro llamado Intrusos. Una de sus lectoras, llamada Linda Napolitano, le envió una carta. Le transmitió que tras leer su libro había recordado que hacía 13 años había sido sometida a una cirugía nasal. Afirmaba que ella nunca necesitó este tipo de cirugía y que no recuerda haber sido sometida a tal operación. Tras una reunión con Hopkins, Linda empezó a asistir a reuniones de grupos de apoyo para personas abducidas. Ella creía que, efectivamente, había sido abducida. En un examen rutinario, un objeto metálico fue descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda. Se le hizo una radiografía a la nariz y 2 semanas después sufrió una hemorragia nasal bastante grave durante toda una noche. Después de esto se comprobó con una nueva radiografía que el objeto metálico ya no estaba en su nariz, aunque sí había marcas de un implante. Nadie supo lo que era ese metal, para qué servía, ni dónde había ido a parar. Y ahora vamos con la historia de la abducción. Y es que el 30 de noviembre de 1989, Hopkins recibió una llamada. Ya era muy tarde. Eran ya altas horas de la noche, de la madrugada, mejor dicho, y la llamada era de Linda. La mujer afirmaba haber sido abducida por extraterrestres. Tras esta historia que le contó por teléfono, Hopkins decidió someter a Linda a sesiones de hipnosis. Y poco a poco, en cada sesión, Linda empezaría a contar su relato. Estaba dormida cuando de repente vi a varias figuras a los pies de mi cama. Estas figuras las describe como los típicos alienígenas de color gris, con cuerpo pequeño, delgado y cabeza grande. Cuenta cómo los alienígenas levitaban junto a ella y salían flotando por la ventana hasta llegar a una especie de ovni. También comenta su examen dentro de la nave en estas sesiones de regresión hipnótica. 15 meses después, Hopkins comprobó que el suceso podía haber sido mucho más real de lo que parecía, porque ocurrió algo que le llamó bastante la atención. Llegó a su buzón una carta que tenía el remitente de 2 agentes de policía, Richard y Dan, en la que comentaban algo del caso de abducción de Linda. Hopkins intentó buscar a estos agentes, intentó localizarlos para hablar con ellos, pero fue imposible. En realidad, estos agentes se cree que eran agentes de la CIA. Richard y Dan afirmaban en su carta que habían sido testigos de lo que aconteció en el apartamento de Linda. Los agentes, se supo más tarde, que estuvieron siempre al margen durante todo el tiempo, porque ese día
los hechos ocurrieron mientras ellos escoltaban a una figura política muy conocida. Ellos contaron en esta carta que los tres se dirigían en coche a un helipuerto de Manhattan, cuando el coche, a su paso por el puente de Brooklyn, se paró y dejó de funcionar. Desde allí, la figura política popular en ese momento y sus escoltas contemplaron todos los hechos. Más testigos. Hubo más testigos. No solo estos policías que decidieron contar su historia de forma anónima, sino que a los pocos meses todo parecía empezar a cobrar fuerza, parecía más real y menos insólito. Una segunda carta llegó al buzón de Hopkins. La enviaba una mujer con el sobrenombre de Janet Kimball. En la carta relataba cómo, mientras cruzaba el puente de Brooklyn, observó cómo unos coches dejaron de funcionar. Todas las luces del puente y de los coches se apagaron de repente. Al observar esto, Janet bajó de su coche y, junto a los demás conductores y transeúntes del puente, observó a una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura, ojo, junto a este supuesto ovni, que sobrevolaba un edificio de apartamentos justo al lado del puente. La noticia fue aún más increíble cuando más tarde se descubrió la personalidad del protegido de estos dos policías, Richard y Dan. Esta persona, a pesar del supuesto envío de cartas a Hopkins y tras haber mantenido alguna que otra conversación en persona con él, pidió su anonimato. Pese a todo, la información al final salió a la luz y esta persona anónima resultó ser el secretario de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, don Javier Pérez Cuéllar. Esta historia, como veis, tiene unos tintes de... parece una película, pero los tintes parecen ser bastante reales, ya que hay testigos bastante influyentes, testigos bastante importantes, y lo más curioso o lo más esclarecedor es que otros testigos están viendo la escena desde otro punto. Eso es lo importante, porque muchas abducciones, muchos avistamientos ovnis, solo tenemos el comentario de una persona desde un punto de vista. En este caso es bastante curioso que haya como distintos puntos, unos 3 puntos, que son esta mujer, que dice haber visto levitar a una persona de un edificio, los dos policías o agentes de la CIA, el secretario de la ONU y otros muchos testigos que vieron que algo ocurrió ese día, esa noche, justo al lado del puente de Brooklyn. Hawking recopiló con toda esta información, hizo una especie de informe y ya vio que este caso no era como los demás, ya que nunca ningún presidente ni de la ONU ni dos agentes de la CIA habían estado involucrados. La verdad es que nunca han corroborado este testimonio porque no han podido saber qué policías eran y este secretario de la ONU nunca ha hablado del tema. Y decidió publicar este caso en la revista MUFON-UFO en septiembre de 1992. Claro, después este caso ya empezó a generar un gran interés internacional. Ya se empezó a hablar del tema en varias revistas, periódicos como el Wall Street Journal, en Omni, en Paris Match, New York Times. Y sus protagonistas, Hawkins y Linda Napolitano, ya empezaron a aparecer en programas de televisión. Se empezó a cuestionar por qué los agentes de la CIA no habían acudido a su organización para hablar de los hechos y por qué no habían dicho nada en un año. Se supuso que sería un truco, pero más tarde uno de los agentes mostró un comportamiento obsesivo. Al parecer, este suceso le afectó tanto que se dice que perdió la cabeza y se volvió un poquito loco. Se afirma que un día secuestró a Linda para acusarla de estafadora y para que confesara su engaño. A lo anterior se sumó el planteamiento, la posibilidad
de algún tipo de participación del gobierno en el caso. Además aparecieron bastantes pruebas que demostraron que el caso de Linda Napolitano encajaba perfectamente con una campaña del gobierno de Estados Unidos de encubrimiento, de desinformación, pero muchos escépticos desestimaron el caso. Este caso, pero, es uno de los mejores documentados de la historia porque hay, como he dicho, gente influyente, muchísimos testigos y después lo de siempre. El intento de tapar, hacer creer que esta chica estaba loca, desestimar lo que dijeron estos policías. No han querido hablar, el secretario de la ONU tampoco ha querido hablar y, como veis, un típico caso que después se intenta tapar, se intenta desinformar e incluso se intentó secuestrar a esta mujer, a Linda, que hay que recordar que Linda ella no contó esto del principio, sino que fue leyendo el libro de Hopkins que empezó a pensar que le había ocurrido algo porque esa operación de nariz no era normal. Si no hubiera tenido molestia en la nariz, esta mujer ni se entera que había sido abducida, esta mujer ni se entera de que le habían hecho algo. Quién sabe si gente del gobierno o entidades de otros planetas. La verdad es que pasaron años hasta que ella empezó a recordar, gracias a las terapias de hipnosis sobre todo, y empezó a recordar más abducciones. Porque esta mujer no solo tuvo la abducción de la que fueron testigos el secretario de la ONU y muchas más personas. Esta mujer fue abducida un par de veces, una para ponerle el implante, cosa que no se acordaba, y otra que después se acordó con hipnosis para ir quitándole el implante. La pregunta es, sean extraterrestres, sean del ejército, sean del gobierno, ¿para qué le pusieron este implante? ¿Y con qué fin? Se vio que ese día, el de la supuesta abducción, hubo cortes de electricidad muy graves en el puente de Brooklyn. Muchos se quedaron sin electricidad en sus coches. Y si queréis ver una entrevista de esta mujer, está en Cuarto Milenio. Podéis buscar Cuarto Milenio, entrevista a Linda Napolitano, y veréis cómo de primera mano os habla esta mujer. Y es una historia bastante inquietante. Linda sigue diciendo lo mismo. Linda sigue pensando que la secuestraron extraterrestres. Y Linda sigue diciendo que algo le pusieron con un fin que ella aún no sabe, un fin que aún no se puede descubrir. ¿Por qué ese implante en la nariz? Bueno, como habéis escuchado, un caso para mí espectacular. Sea verdad o no lo que cuentan Hopkins y Linda, mucha gente dice que puede ser una invención para vender más libros, montar toda esta historia. Pero sea verdad o no, ese día, en ese edificio de 12 pisos, algo sobrevoló el inmueble, paró las luces de lo que había alrededor del puente de Brooklyn y del mismo puente, y coches se pararon que estaban encima, y testigos vieron como algo sacaba a una persona del edificio. Seguramente es la abducción que se haya podido comprobar con testigos, la abducción, la única que se sepa en una gran ciudad.
A lo mejor en grandes ciudades actúan de otra manera, no con el típico halo de luz. Si es verdad que abducen a humanos, esto siempre... Yo siempre digo que ni es verdad ni no es verdad. Hasta que yo no vea en directo algo de esto, no puedo decir que es verdad, pero tampoco digo que no lo sea. Porque son casos muy... que a veces hay evidencias que son difíciles de echar para atrás. Pero sí que es un caso no común, no convencional. Siempre pensamos en el típico caso de un haz de luz que abduce a una persona, a un animal. Es lo que tenemos en la mente. En este caso hay testigos que dicen que no fue un haz de luz, sino que bajaron una especie de seres, la cogieron, la sacaron y la metieron en el especie de ovni. Nunca lo sabremos, nunca sabremos si fueron seres de este planeta, de otro planeta. Tampoco podemos decir a ciencia cierta si fue verdad, o tampoco podemos asegurar que fue una invención, porque hay testigos importantes, y hay bastantes testigos de lo que ocurrió ese día. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué creéis de este caso? Yo lo dejo a vuestra merced. Yo lo dejo que lo penséis en vuestra mente. Yo creo que algo ocurrió, que a lo mejor no fue exactamente como contaron. Puede ser. Pero que esta mujer, algo extraño le pasó. Yo estoy convencido. Que fueran del gobierno, que fueran extraterrestres, no lo sabremos nunca. Que la abdujeran desde un 12º piso, muchas veces. Hombre, digo yo, con lo grande que es Brooklyn, con la cantidad de gente que hay de 24 horas en esa ciudad, que no lo hayan visto más veces, también es extraño, tengo que decirlo. Pero quién sabe cómo, si fueran extraterrestres, qué tecnología usan, cómo actúan. Lo que sí es extraño es que actuaran en plena gran ciudad, donde los pueden ver multitud de personas, cientos de personas, donde hay un montón de vecinos, de gente en esos edificios, que lo puede ver en directo. Y lo extraño es que sean extraterrestres o sean del gobierno, lo hicieran en este lugar. Eso es lo que a mí no me cuadra, eso es lo que a mí me deja un poco pensativo. Porque sea lo que sea, si es una parte o es de la otra, lo extraño es que lo hicieran en un lugar tan ajetreado, tan lleno de gente las 24 horas del día. No explicaron tampoco la empresa de luz por qué hubo esos apagones. Los coches que se pararon tampoco supieron por qué había ocurrido. Y tenía que ser algo súper potente para hacer este tipo de apagones en esta zona. No sé qué pensáis, escribid, contádmelo en los mensajes. Y si conocéis algún caso de abducción en ciudades, me lo comentáis y lo contaré encantado. Espero que os haya gustado, espero que os haya sorprendido este caso, como a mí. Y os espero en el próximo episodio de Lo que va 51. Gracias y hasta la próxima.